más aquí en Exitosa Sábado por Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 3:32. Aquí en este programa no solamente le armamos la agenda cultural, sino hablamos de los talentos nacionales. Y vamos a hablar con un colega, con un periodista también, Manuel Navarro, comunicador político, que ha ganado lo que podríamos denominar los Oscar de la política. Bienvenido, Manuel, con todo gusto conocerte y felicidades. Qué orgullo. Muchas gracias, Katiuska, por el tiempo y también por la oportunidad de brindarme esta entrevista. Encantados. Exitosa es la voz del talento nacional y por supuesto que estamos orgullosos. ¿Cómo has logrado ganar los Oscar de la política, señores? Bueno, esto se debe un poco al trabajo que vengo realizando en realidad hace muchos años, desde muy joven, en la política, asesorando a congresistas, en realidad, y asesorando también partidos políticos, tanto en el Perú como en el extranjero. Y tú tienes actualmente 27 años. Sí, tengo 27 años. ¡Wow! De verdad que eres un joven talento y has logrado algo importante. Cuéntame, ¿cuántos años tienes tú en la política? Mira, yo tengo en la política aproximadamente unos 4 años, pero antes de eso ya me venía preparando desde el lado de las comunicaciones y también especializándome en comunicación política, cosa que en el Perú no hay muchos especialistas en comunicación política. Eso ¿no? mismo, son contados con los dedos. ¿Cuál es, por favor, exactamente a lo que te dedicas en cuestión de comunicación política, que no es un término muy conocido quizás aquí en el país? Claro, me dedico especialmente a asesorar congresistas, políticos, alcaldes o personas que quieran ostentar un cargo público y especialmente en comunicación de gobierno y como también te mencionaba en algunas campañas electorales, ¿no? Que se han dado tanto aquí en el Perú como en el extranjero y también capacitando a partidos políticos. Y si hablamos de esas campañas fuera, por ejemplo, ¿cuáles son los países? He estado apoyando en una campaña argentina justamente para el partido de Macri de Cambiemos. He estado también, ahora estoy justamente asesorando a unos partidos de Colombia y he estado capacitando justamente a gente por allá y también dando algunas cosas también cuando estuve en España. Felicidades. O sea que tú manejas la política de casi todos los países. Bueno, como comunicadores políticos, en realidad tenemos que seguir. América Latina. Sí, exacto, tenemos que seguir y un poco de España por lo que he estado estudiando allá también un máster. Felicitaciones. Y tú has ganado en la categoría Young Leadership. Sí, son los premios justamente a jóvenes menores de 30 años. Este premio trata de premiar justamente a los jóvenes que están incursionando en la política y asesorando ya desde muy jóvenes, ¿no? Y que son las promesas básicamente del mundo, en el mundo de la política. Por supuesto, una joven promesa. ¿Este premio cuántas puertas te ha abierto? Porque esto en tu currículum, de verdad que todo el mundo te va a elegir. Bueno, esperemos que sea así. Definitivamente, el Oscar de la política, pase, por favor, firme su cheque. Esperemos que sí. Igualmente, como te venía diciendo, ¿no? Yo vengo todavía asesorando a congresistas, si bien me han contactado alguna persona de otros países también para poder asesorar campañas. Yo igualmente eso lo tomo con humildad y también con mucha preparación, porque en la comunicación política uno debe seguir preparándose cada día, constantemente y con mucha humildad y siendo buenas personas, porque en política eso es lo que yo creo que falta, ser buenas personas. Exactamente, sobre todo la ética y la moral. Exacto. ¿Has pensado de repente incursionar como conductor de televisión? Me falta un partner para los sábados. Bueno, todavía no, todavía estoy en realidad más concentrado en el tema de asesoramiento político y también de seguir formándome, ¿no? Si bien, como ha mencionado, también tengo un máster en comunicación política, tengo también un posgrado, pero aún yo creo que todavía tengo que seguir formándome para poder asesorar de una forma más eficaz, en realidad, a políticos aquí en el Perú y el extranjero. Así es. ¿Y cuál es tu experiencia de cómo se maneja la política en América Latina? Disculpa que te haga la pregunta, pero yo sé que mucha gente está pensando, ¿qué ha ocurrido en América Latina donde los partidos de izquierda son los que han sido elegidos? Ahora último, por ejemplo, la experiencia que tenemos en Brasil. Exacto, vivimos un tiempo de polarización. Lamentablemente la polarización y también los malos gobiernos, por así decirlo, de la derecha ha ocasionado justamente que muchas personas o muchos gobiernos en América Latina se hayan ido un poco a la izquierda. Lamentablemente, y yo sí lo replanteo y lo menciono siempre, la izquierda está gobernando muy mal en muchos lugares, lo cual también es preocupante porque tampoco la derecha está haciendo las cosas bien. Y lamentablemente todos los países de Latinoamérica se han ido para los dos lados, o para una extrema derecha o para una extrema izquierda, lo cual es muy peligroso en realidad para la democracia. Eso mismo, se ha radicalizado. La derecha se ha vuelto más radical y la izquierda ha ganado con promesas no tan radicales, pero cuando ya son gobierno cambian completamente el discurso. Exacto. Y eso, como te mencionaba, es muy peligroso para nuestra democracia. Yo espero, y siempre lo menciono, es que más jóvenes puedan incursionar en política y que realmente puedan tomar cartas en el asunto, porque hay jóvenes peruanos muy talentosos, muy buenos,
y que yo creo que están ansiosos de poder servir al país, pero que lamentablemente no tienen las oportunidades para poder hacerlo. Los partidos políticos muchas veces no le dan ese espacio que ellos necesitan o no se le da el espacio a gente buena que realmente quiera servir al Perú. Eso mismo, hay mucha gente de verdad con ética, con moral, con formación política, realmente que tiene todo para servir a nuestro país, pero dice, ¿a qué partido me voy a ir en el Perú? O sea, si todos los partidos tienen lamentablemente escándalos políticos, no quiero manchar mi nombre. Exacto, yo creo que es una preocupación de todas las personas de bien que quieran incursionar en la política, pero yo diría como un consejo, la política está para poder servir y no para poder servirse. Eso mismo. Entonces deberían en realidad participar y seguir intentando y seguir luchando para cambiar en realidad un poco las cosas en el Perú que tanto lo necesitamos. Eso mismo. Ya cierro con esta pregunta política porque sé que te hemos invitado para hablar sobre tu premio, pero de verdad que quiero por favor aprovechar la oportunidad contigo que eres un comunicador político. ¿Cuál es tu experiencia frente a estas movilizaciones? Hoy día hay una, por ejemplo, en Brasil hay una fortísima porque no quieren aceptar el triunfo de Lula da Silva. Chile ha tenido una hace algunos años que fue alucinante y otros países más se han sumado con grandes movilizaciones. ¿Qué significa para nuestro continente esta forma de levantar la voz de protesta? Mira, es muy preocupante que realmente candidatos de izquierda, como por ejemplo Bolsonaro, no quieran aceptar su derrota electoral. Yo recuerdo el caso de Chile, por ejemplo, cuando Kast perdió las elecciones y fue y aceptó su derrota y dijo, mira, yo acepto y voy a apoyar al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que eso le falta un poquito más a la derecha y fue inmediato en varios países, ¿no? Fue inmediato, claro. El mismo día le dijo, yo te apoyo, Gabriel Boric, para poder trabajar por nuestro país. Exacto. Es igual el caso aquí, Keiko Fujimori. Falta una oposición más responsable, en realidad. Falta una oposición que realmente sea una oposición inteligente, que no sea una oposición que solamente quiera atacar y destruir, ¿no? Porque al final se busca lo mismo, que el Perú avance o que los otros países avancen. Pero como te digo, ¿no? Falta una oposición mucho más inteligente y que pueda ser más estratégica, también si quiere lograr su cometido, ¿no? Y que contrate a comunicadores políticos para eso. Exacto, porque parece que no contratan a nadie. Son muy empíricos, ¿no? ¿Te has dado cuenta que se dejan llevar por las emociones, por la ira, por la rabia, incluso también por la discriminación, por el racismo? He escuchado comentarios tan racistas y no hay una estrategia, un comunicador como tú detrás de eso. Y se nota. Sí, es lo que falta. Yo siempre digo que falta la profesionalización de la comunicación política, de las campañas electorales y comunicación de gobierno en el Perú. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, del inicio del gobierno del presidente Castillo faltó una clara comunicación política. Hoy en día, si bien va mejorando, pero aún falta. En el Congreso, igual. En instituciones del Estado, igual. Para los candidatos, igual. Entonces yo creo que estamos en un déficit, pero también falta una responsabilidad de ellos, de que puedan contratar en realidad profesionales para que puedan ayudarlos y asesorarlos. No mandarlos, porque al final nuestro trabajo es asesorar, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho eso todavía. Eso mismo. Yo recuerdo un cambio en el caso de Francisco Sagasti. Su primera conferencia de prensa fue terrible, terrible. Todo el mundo lo criticó de no ser claro y de ser una persona pusilánime. Sin embargo, entiendo yo que se contrató a alguien y que él de verdad que se puso a estudiar y que luego cambió la estrategia y trajo las vacunas y fue un gobierno estable, entre comillas. Exacto. Y se notó el cambio, ¿no? Sí, falta eso. O sea, en realidad lo político, los candidatos, los que están en el poder deben darse cuenta que necesitan también profesionales buenos, no necesitan a los amigos que lo apoyaron en campaña, no, sino necesitan a personas realmente capaces que les puedan dirigir la comunicación, que puedan ayudarlos, que puedan asesorarlo en media training, que le puedan decir, mira, esto es lo mejor en redes sociales, esto no, y puedan darle también un análisis de la situación adecuada, ¿no? Y no siguiendo sus propios intereses. Así es. Ahora, por ejemplo, si hablamos de este gobierno, quizás hay cosas buenas que están pasando, quizás hay grandes programas de gobierno, grandes pues políticas de Estado, pero no lo comunican. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Tú, por ejemplo, ¿qué pequeños consejos podrías darle a las personas cercanas del presidente Pedro Castillo en cuestión de comunicación política? Porque se nota que no hay. Sí, pareciera que están en un déficit. No, mi primer consejo sería de que todo lo que no se llega a decir a través de redes sociales o a través de los, en realidad, de los periodistas, es como si no lo hubiera hecho. Un déficit que está teniendo el presidente Pedro Castillo es que no llega a salir a los medios de comunicación, no llega a, en realidad, tener aliados a través de ellos. Ellos, justamente los periodistas, son las personas que van a poder emitir la información a todos los peruanos, pero lamentablemente tenemos una confrontación que viene desde el premier Aníbal Torres y que también escala con otros ministros. El presidente Castillo debería darse cuenta que la prensa en realidad está justamente para ayudar, para poder fiscalizar, pero si él no se comunica, si
si él no habla, si él no dice qué está haciendo en su gobierno, realmente la prensa no va a poder decir qué está haciendo y solamente va a sacar cosas negativas. Yo creo que le falta un poco eso y ajustar también justamente sus estrategias digitales, ¿no? Que también está fallando, no está utilizando canales importantes, como por ejemplo TikTok, que llega a la gente de una manera espectacular y de una manera orgánica, y no lo está utilizando. Por ejemplo, Eso tenemos lo el he ejemplo... visto con puros políticos que Sí. usan el TikTok y que llega a los jóvenes y saben, ¿no? Un poco más de información sobre ellos. El presidente podría tener también su TikTok. Tenemos el caso de Bukele, por ejemplo, que utiliza muy bien el TikTok, lo utiliza Boric, también lo utiliza espectacular, y ha llegado a un público muy grande, joven, que realmente quiere hacerlo. Quiere escuchar al menos las propuestas a través de TikTok de una manera diferente, una comunicación totalmente diferente y que pueda ser tal vez mucho más cercana a ellos, como por ejemplo lo está utilizando el Ministerio de Ambiente, que está utilizando TikTok de una manera espectacular, lo está utilizando muy bien. Este Ministerio de Ambiente, felicidades por eso. Entonces, por favor, yo quiero que te dirijas a los jóvenes a que puedan estudiar comunicación política. De verdad que los tips y estos consejos que les ha dado el presidente Pedro Castillo nos dicen más o menos de qué trata tu carrera. Así que, por favor, dirígete a todos los jóvenes para que también estudien comunicación política. Bueno, muchas gracias, Katiuska. Bueno, yo diría a los jóvenes hoy en día que puedan en realidad incursionarse en comunicación política. Es una carrera muy novedosa en realidad. Lamentablemente en ninguna universidad enseñan, uno tiene que especializarse, pero yo creo que es necesario si queremos aportar y servir al país. Y un mensaje más para los jóvenes es que nunca se rindan, que sigan cumpliendo sus sueños, que los sueños justamente están para cumplirse, que los jóvenes estamos para grandes cosas, como yo lo he demostrado ahora ganando un Oscar de la política, y que realmente que sigan persiguiendo sus sueños. Y te felicito. Supongo yo que tu familia te habrá recibido contentos, emocionados, tus amigos también. Sí, ellos están muy contentos por estos pequeños logros que se van alcanzando, pero aún falta mucho más. Yo considero que esto no es el tope, sino es la primera puerta para poder lograr muchas grandes cosas. Muchas gracias, Manuel Navarro. Nuevamente éxitos, de verdad te felicito por eso, porque has puesto nuevamente el nombre del país en la palestra a nivel internacional, pero con cosas positivas que creo que es lo que nos falta. Así que bienvenido seas. Y si quieres incursionar también, bienvenido, pues acá tienes Exitosa para que hablemos de política. Por supuesto, cuando quieran, yo estoy aquí. Muchas gracias. Manuel Navarro, comunicador político y ese peruano que ganó un premio internacional conocido como los Oscar de la política, aquí en Exitosa Sábado. Disculpen si hemos tornado un poco la entrevista en un plano político, sé que no es el tema, pero había preguntas importantes para conocer cuál es su trabajo netamente con los líderes políticos nacionales e internacionales.